Buenos días. Para el devocional de hoy vamos a tener una lectura en el capítulo 20 de Mateo, sus primeros 16 versículos que dicen el siguiente. La parábola es de los trabajadores que fueron al viñedo. Dice así: el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí y les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron: porque nadie nos contrató. El propietario les dijo: entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos que trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros que hemos trabajado todo el día bajo el intenso sol. Él le respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Bueno, esta es una parábola en la cual Jesús cuenta la historia de un propietario que durante varias veces, o un emprendedor, un empresario, durante varias veces al día va y contrata trabajadores. Y al final de la jornada le paga el salario igual a todos, incluso a aquellos que habían trabajado solo una hora. Y cuando se quejaron los que habían entrado a primera hora, el dueño le respondió que no había sido injusto con ellos, sino que de alguna manera había sido generoso con los que menos trabajaban. Bueno, a primera vista, esta historia parece injusta. Desde nuestro punto de vista humano de pensar, que suele medir el valor según el esfuerzo, solemos medir el valor de las personas según el tiempo, los méritos que tiene. Sin embargo, Jesús no está enseñando sobre salarios laborales, sino que está enseñando sobre la gracia de Dios. Dios nos recompensa a sus hijos, no nos recompensa a los que somos sus hijos basándose únicamente en lo que hemos logrado, sino que Él derrama su gracia según su amor y la misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Algunos hemos llegado al Evangelio desde niños y otros lo hacen en edad joven, otros lo hacen en mediana edad, y otros aceptan a Jesús incluso un día o dos antes de fallecer. Sin embargo, tienen la misma salvación, porque la salvación no se gana, sino que es por bondad y es un regalo de Dios para todos. Muchas veces podemos caer como estos trabajadores en la comparación. Yo he trabajado más, yo he servido más, yo he sufrido más, o incluso puedo decir que desde mi punto de vista de orgulloso, que he sido más fiel. Pero el reino de Dios no funciona en base a las competencias. La pregunta no es cuánto han recibido los demás. La pregunta que yo me tengo que hacer no es lo que reciben, fijarme en lo que reciben los demás,
sino en cuanto he recibido yo por la bondad de Dios. Los trabajadores que entraron a primera hora de la mañana, creo que también perdieron de vista el privilegio de estar trabajando en la viña del Señor al fijarse solo en la recompensa que recibían los últimos que habían entrado. Y la verdad es que cuando nos enfocamos en lo que Dios hace con los demás o en lo que Dios bendice a los demás, estamos olvidando lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros cada día. Así que una aplicación o un resumen para hoy. Agradezcamos a Dios por la gracia que hemos recibido sin compararnos con los demás. Alégrate aún cuando Dios bendice a otras personas, aunque parezca que lo que Dios les da no lo merecen desde nuestro punto de vista. Recuerda que el valor de cada uno delante de Dios no depende de cuánto tiempo llevemos incluso sirviendo, sino del amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y confiemos también en que Dios siempre es justo, incluso cuando a veces no entendemos el por qué hace las cosas o no entendemos sus caminos. Quizás en un resumen así para que nos quede la idea. La enseñanza central de esta parábola es que la gracia de Dios no se gana, se recibe. Y cuando entendemos esto, dejamos de compararnos y comenzamos a agradecer a Dios. Que tengáis un buen día.